Con la reforma política del Distrito Federal se abre un proceso histórico para la Ciudad de México que inicia con la creación de su Asamblea Constituyente que dará pie a la nueva Constitución de la Ciudad de México. A partir de ello, nuestros derechos y la nueva configuración de la gobernabilidad de la Ciudad de México quedará plenamente establecida en un documento propio de los capitalinos. En ese sentido, me parece que hay tres grandes retos dentro de lo ya relevante que significa este proceso. Uno es, en la parte dogmática de la Constitución, es muy importante dejar plasmados los derechos humanos, los derechos fundamentales y sus garantías para el ejercicio de los mismos. Pero no solo esto, no es solamente simplemente replicar los derechos fundamentales que claramente existen en la Constitución Federal, sino plantear un esquema vanguardista de derechos y de protección de derechos. Empezar a introducir a través de esta parte dogmática también una visión, por ejemplo, de sustentabilidad de la ciudad. La sustentabilidad es lo único que podrá darle viabilidad en el largo plazo al desarrollo de la Ciudad de México y a la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido también me parece fundamental que la Constitución coadyuve a que en el ejercicio de esos derechos haya plena igualdad en el acceso y la universalidad de esos derechos. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que en la Ciudad de México, si bien por un lado tenemos un gran desarrollo económico, una dinámica urbana muy importante en la que hay acceso incluso con gran conectividad a Internet, sin embargo existen regiones de la ciudad que no tienen acceso a servicios básicos y la Constitución de la Ciudad de México tiene que servir para ser un eje en el que posteriormente las políticas públicas se apliquen para evitar esas contradicciones de la ciudad, para evitar esos rezagos y esa profunda desigualdad que aún persiste en la Ciudad de México. Por otro lado, existe la parte orgánica de la Constitución, en la que uno de los grandes retos va a ser la gobernabilidad democrática de la Ciudad de México, esto es, los contrapesos al poder político que actualmente está configurado de una manera en la que hay poca rendición de cuentas, pocos contrapesos a las decisiones tanto del jefe de gobierno como de las delegaciones, y en ese sentido figuras como los concejales van a permitir un acercamiento mucho mayor entre la ciudadanía y las decisiones que se toman a nivel de las demarcaciones territoriales. Esto es fundamental para el empoderamiento de la gente de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si hubiera algo que decirle a la gente de la importancia de esta reforma es precisamente abrir espacios para la participación y de manera muy importante para la rendición de cuentas y la transparencia. La Constitución de la Ciudad de México tiene que ser una gran oportunidad para que los ciudadanos nos empoderemos frente a las autoridades y podamos saber en qué se están gastando los recursos públicos, eficientar los presupuestos públicos y de manera muy importante sancionar los abusos que se cometan respecto al uso de el dinero que es de todos. Y finalmente sí señalar que para mí uno de los grandes retos de la ciudad y por lo tanto de esta Constitución será plasmar en la misma una visión metropolitana. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la ciudad es una megalópolis, que tiene problemas asociados a todos los estados vecinos y problemas de una migración tanto permanente como fluctuante por motivos de trabajo, comerciales, familiares, etcétera, que han venido ocasionando una serie de problemáticas de movilidad, de sustentabilidad, de acceso a servicios públicos que tiene que resolverse, y la única manera de resolverse es con una visión metropolitana, con una visión de desarrollo urbano de largo plazo, transparente, que fije reglas claras para el desarrollo de infraestructura, de vivienda, etcétera,
porque tenemos que saber que hoy por hoy estamos frente a procesos sumamente arbitrarios de desarrollo urbano que están afectando el acceso a servicios públicos, que están afectando la calidad de vida de la gente y que impiden la viabilidad de la Ciudad de México.